Hola, ¿qué tal, amigos? Hoy vamos a tratar un tema muy interesante, que es el tema de los programas que tenemos en el inconsciente. ¿Por qué es interesante? Porque sabiendo de la existencia de esos programas, vamos a poder entender un poco mejor cómo se mueve, cómo se maneja nuestro inconsciente. Y ahí vamos a descubrir el porqué de muchas actitudes que tenemos y de muchas reacciones que tenemos, de muchas maneras de actuar que tenemos debido a esos programas. Bueno, decimos que muchas veces nos incomoda nuestra forma de ser y de reaccionar frente a ciertos sucesos repetitivos que se nos presentan en la vida. Siempre actuamos de la misma manera. Nos relacionamos inconscientemente con personas parecidas, con los mismos defectos, que nos irritan y nos desmoralizan. Pareciera que estamos en la búsqueda de algo diferente, pero siempre a la larga o a la corta caemos en lo mismo. Y eso es porque hay algo dentro nuestro que busca a las personas indicadas para ciertos aprendizajes que no terminamos de superar. Y de repente nos vemos actuando igual que mamá, o que papá, o que la abuela, o algún miembro de la familia, que en ocasiones hemos criticado por esas mismas actitudes. Pensamos que somos autónomos e independientes, que tenemos una vida solo nuestra, que moldeamos a nuestro gusto, pero en realidad hay mucho en el inconsciente que nos condiciona y nos hace actuar y pensar con ciertos parámetros insospechados que no los tenemos en cuenta en absoluto. ¿Quién de nosotros cuando ha sido joven no ha pensado, no, yo soy producto de mis decisiones y nada más? Sin embargo, no teníamos en cuenta toda esta parte inconsciente que estaba actuando y nosotros no nos dábamos cuenta. Así como en lo biológico tenemos el ADN, mediante el cual heredamos un parecido físico, el color de ojos, algunas predisposiciones, en el inconsciente también heredamos los programas de nuestros padres. En primera instancia de nuestros padres, ¿no? Pero también de los abuelos, de los bisabuelos y las generaciones anteriores. Nos vemos reproduciendo ciertas formas de relación o de conductas, inclusive de miedos, de maneras de reaccionar, sin siquiera saber por qué pasa eso. Muchos padecemos vértigo, miedo a volar, miedo a navegar, miedo al agua, a meternos en un río, por ejemplo, intolerancia a la oscuridad, al ruido fuerte, a muchas cosas. Y no sabemos por qué, nunca nos planteamos. Siempre decimos, yo tengo miedo a tal cosa, pero no sabemos que eso tiene que ver con algo. Es posible que alguna persona cercana que actúa como un espejo nos haga ver esas conductas. Y ahí las empezamos a relacionar con la familia y sus maneras de gestionar los eventos en la vida. Existe lo que llamamos patrones familiares, que se generan en la intimidad de cada familia y son aceptados o rechazados por los hijos o jóvenes que crecen en ellas. Pero inclusive en el caso de ser rechazados en la juventud, cuando pasan los años y los jóvenes maduran, en su gran mayoría repiten las conductas familiares. Esos patrones o programas muchas veces se incorporan a la mente y se viven automáticamente sin cuestionar su validez. Algunos patrones son beneficiosos porque actúan como enseñanzas que aportan a la evolución. Pero hay otros que pueden traer mucho sufrimiento, ya que como no se cuestionan, se aceptan sin filtro, pueden colapsar con los patrones de las personas con las que nos relacionamos, tanto las amistades como los compañeros o compañeras que elegimos para formar una nueva familia. Ellos también tienen sus programas, que probablemente serán diferentes a los nuestros y tampoco los pondrán en tela de juicio. En toda la familia se generan ciertas pautas de interacción o ciertos acontecimientos con cargas emocionales muy fuertes y muy profundas, que de cierta manera definen a la familia o al clan, ¿no? Vamos a ponerlo en términos, al clan también.
se convierte en una forma de entender quiénes somos como familia y cómo se define esa familia. Y, aunque en la vida cotidiana actuamos respetando a rajatabla esos patrones, muchas veces son destructivos o al menos poco funcionales. Sin embargo, seguimos repitiendo, porque es la forma que tiene nuestro inconsciente de seguir perteneciendo. Estos patrones funcionan a manera de lealtades invisibles, porque de esta forma se siente que estamos dentro del clan, aunque para cumplir con lo establecido haya que sacrificarse y vivir a contramano según los gustos o necesidades de los miembros. Tengamos en cuenta que en el inconsciente más profundo todos tenemos un programa ancestral, que viene desde el hombre primitivo, mediante el cual era muy importante pertenecer al clan, porque de eso dependía la vida. Esto era en nuestros orígenes, como seres humanos, una cuestión de supervivencia, porque si no fuera así, siempre nos comería el tigre. Si no hay forma de transmitir esa información a la siguiente generación, salimos de la caverna y nos come el tigre. Y así siguiendo. Esa información se transmite. Entonces va a llegar un momento en que el clan decide organizarse, buscar algún arma para defenderse, idear una estrategia, pero siempre basada en el aprendizaje de haber perdido unos cuantos de su grupo. Aunque eso haya dejado en los miembros emociones negativas y dolorosas a superar. Los que quedan vivos y los descendientes seguramente van a buscar la forma de combatir al tigre o a cualquier otra amenaza para seguir con vida. Esto sería trascender el problema. Esto que les acabo de contar, trasladémoslo a la manera de actuar dentro del grupo nuestro familiar, que también le llamamos árbol genealógico. No vean al individuo como algo independiente. El clan sufre una amenaza. El clan supera el problema con la información que maneja y que transmite. Es el clan el que sufre la amenaza. Y nosotros pertenecemos al clan. Se ha estudiado mucho este tema de la transmisión de información que el inconsciente biológico guarda y que el clan familiar transmite de generación en generación, para que el conflicto se pueda resolver en la posterior descendencia. ¿Cómo resolverlo? En primer lugar, haciéndolo consciente. Acá no es el caso de echarse a llorar. Acá hay que hacer algo para trascender. Cuando vuelva a aparecer una situación parecida, utilizaremos la experiencia y haremos lo posible para resolver y seguir con nuestra vida, considerándolo capítulo cerrado. De esa manera, no tendremos que trasladar a las próximas generaciones la misma herida para que ellos se tengan que hacer cargo. En la familia suceden multitud de situaciones que se viven como dramas. Muchas veces estos eventos son silenciados y ocultados, pero igual se transmiten, aunque involuntariamente, al inconsciente de los hijos, actuando así como un boomerang que golpea precisamente a quien más se quiere proteger con el silencio. Increíble, ¿no? Son los secretos familiares. Hubo un tiempo en que si había en una familia alguien distinto, alguien enfermo, alguien con un problema que fuera diferente, se lo escondía. No se hablaba con nadie de él, se lo excluía y se convertía para los miembros de esa familia en una especie de castigo. Por suerte eso en estos tiempos se ha superado por las sociedades en general, que no quiere decir que en los árboles no hayan quedado grabados diferentes heridas a trascender por los miembros actuales, porque no fueron trascendidas por los originales que sufrieron la herida. También aprendimos de la epigenética, donde se ha demostrado que se transmiten emociones de abuelos a nietos, aunque no se hayan conocido entre ellos, incluso traumas, comportamientos emocionales. Los llamados programas transgeneracionales son esos, que nos influyen y se manifiestan en nuestros comportamientos y es muy difícil detectarlos porque ni siquiera sabemos que existen y están allí, actuando sobre nosotros. Por ejemplo, para cualquiera de nosotros, un castigo tremendo es el destierro. A veces no nos damos cuenta, pero cualquiera que haya tenido que emigrar a la fuerza
o también voluntariamente, sufre el efecto de sentirse desprotegido. Habrán notado que cualquiera que ha viajado al exterior, a otro país, con la misma u otra lengua, distintas costumbres o maneras, se emociona cuando descubre algo de su país, sea una persona, una bandera, algo que lo acerque al país de donde proviene. Y esto puede tener que ver porque muchos de nosotros tenemos abuelos que han sido inmigrantes. Y tal vez nadie nos contó, pero es de suponer el sufrimiento que ellos habrán padecido al dejar todo lo suyo y tener que adaptarse a un país distinto sin sus afectos ni sus costumbres. Y si hilamos más finito, cuando nos enojamos con los padres y nos apartamos de la familia por haber percibido que nos traicionaban, que nos humillaron o tal vez nos rechazaron o nos traumaron injustamente, por esa necesidad que tenemos de volver al clan, fabricamos vivencias que nos hacen resentir esas heridas. Acuérdense, resentir, volver a sentir, ¿no? Para intentar trascenderlas y volver, aunque sea simbólicamente. Porque para esto nunca es tarde, aunque los padres ya no estén encarnados. Se puede volver al clan. Cabe aclarar que he dicho percibimos, porque tal vez con nuestra mente egoica, que es imperfecta, en general nos equivocamos al evaluar los sucesos que vivimos con la familia. En nuestras etapas adolescentes o inmaduras, y sobre todo, si hemos sido muy cuidados y protegidos, muchas veces nos intentamos diferenciar y actuamos en forma rebelde, denostando todo lo que nos enseñaron en familia, rechazando el cariño que nos dieron, y nos vamos a extremos porque nos cuesta encontrar el punto medio. Tenemos que entender que todo es perfecto. Esto hay que grabárselo. Todo es perfecto. Que lo que vivimos es exactamente lo que teníamos que vivir. Aunque nos parezca cruel y desagradable, era lo que necesitábamos para crecer y evolucionar en el plan que vinimos a cumplir. Hay otros programas. O patrones familiares que tienen que ver con las profesiones o los oficios. Por ejemplo, donde en una familia de odontólogos no se ve bien que a algún miembro le guste la filosofía, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces esa persona o se rebela y hace lo que le gusta, o permanece leal al clan, aún sacrificando su voluntad, por el solo hecho de pertenecer, aunque no se dé cuenta que es por eso que lo hace, porque quiere pertenecer. Y esto va para cualquier profesión u oficio. El tema es que tarde o temprano el individuo, en su maduración, se da cuenta que equivocó el camino, que perdió la posibilidad de haber vivido algo que lo hubiera hecho sentir más pleno, relajado y feliz. Otro aspecto de los programas es la manera de proceder frente a un suceso. Por ejemplo, hay familias que todo lo dirimen peleando, compitiendo, inclusive agrediéndose psicológica o físicamente. Ese programa, que tal vez haya sido heredado de la generación anterior, es puesto en acción frente a los hijos, que aprenden ese modus operandi. Y en algún punto no comprenden la vida de otra manera. Así es que cuando forman su propia familia, reproducen automáticamente esa manera de encarar las discusiones sin pensar que es un programa que se activa, que no les pertenece y no es una decisión tomada con la conciencia. Es lo que aprendieron y no detectan que hay otras formas de relacionarse. A veces los programas tienen que ver con la relación y otras veces son personales. Por ejemplo, una mujer que se relaciona con hombres que la traicionan o le faltan el respeto, y eso sucede en reiteradas oportunidades. Es probable que tenga un programa que ya venga de su familia original, donde su madre o su abuela padecía ese mismo maltrato de su pareja. Es un programa de desvalorización, donde en el inconsciente, por solidaridad con mamá, esa persona busca candidatos para vivir la misma situación sin proponérselo. Otro ejemplo de desvalorización es el de personas que reaccionan a los problemas decayendo anímicamente, con tristeza y sintiéndose indefensos. Esas personas se sienten débiles
e incapaces de enfrentar cualquier tema que se les presenta. Si esta situación se repite continuamente, estamos frente a un programa seguramente, aprendido de algún integrante de la familia o heredado de algún ancestro. Los programas no necesariamente son heredados, a veces los generamos nosotros mismos en la niñez. Lo hacemos en general con situaciones que ahora nos resultarían hasta ridículas, porque se trata de heridas provocadas por nuestra percepción de niños, que sintieron un desprecio, un abandono, una humillación, etc. Cualquier cosa, por un motivo infantil que dejó una herida, que no pudimos analizar con una conciencia adulta, porque éramos pequeños y le dábamos a ese evento un peso exagerado. Pero, al no haberla podido superar, quedó en el inconsciente como tarea. Siguió doliendo esa herida. Entonces, en el transcurrir de la vida, se nos presentan en reiteradas oportunidades eventos con la misma sustancia. No iguales, pero parecidos, adaptados a la edad que tenemos, siempre con el objetivo de aprender a trascenderlos. En esto es muy efectiva la psicoterapia. Otro ejemplo más complicado es la idea de que tenemos que tener las mismas molestias o enfermedades de nuestros padres en la adultez, siendo que la epigenética nos enseña que si bien en los genes contamos con esa información, con la conciencia los podemos activar o no. O sea, no es obligación que los activemos. Lo que pasa es que nuevamente, en nuestro afán de pertenecer, nos provocamos esas enfermedades, en solidaridad con el clan. Después nos quejamos, pero primero las provocamos. Y vuelvo a repetir, ¿qué objetivo tiene que tengamos que pasar por esa experiencia? Si nuestro progenitor o nuestros abuelos o otro ancestro vivieron con esto toda la vida y no lo pudieron resolver, queda en el inconsciente familiar para que una futura generación lo pueda trascender. Programas transgeneracionales son procedimientos que repetimos en forma inconsciente durante nuestra vida sin saber que no nos pertenecen. Hay casos de personas que tienen un programa de falta de fe en sí mismo, en uno mismo. Sería falta de valoración propia. Entonces, frente a cualquier desafío, actúan dudando de ser capaces de superarlo. Siempre han sido protegidos desde pequeños y eso ha impedido que generen defensas y perciben que nada lo pueden hacer solos. Siempre necesitan que alguien custodie sus acciones por más insignificantes que sean. Temen equivocarse. Y en la medida que pasa el tiempo, si no borran ese programa, se profundiza esa sensación de indefensión. Generan gran dependencia con el entorno. Hay programas que tienen que ver con el dinero. Personas que se ven carentes e incapaces de perder un peso porque temen no poder recuperarlo. Pero esas personas no solo se ven carentes de dinero, seguramente sufren otras carencias. También hay programas con las injusticias, con la tristeza, con la deshonra, con la traición, con el rechazo, con el abandono, con la humillación, con el suicidio, con violaciones y con muchos temas más. Son hechos traumáticos que han ocurrido en nuestra historia o en la historia de nuestra familia o en nuestros padres, nuestros abuelos, antepasados, en el que ese familiar no ha sabido reaccionar a eso, no ha sabido hacer frente adecuadamente a las pruebas que le puso la vida. Por lo tanto, eso crea un trauma que queda sin resolver en el inconsciente familiar. Cuando el problema se presenta en una generación posterior, no tiene por qué ser idéntico. Se da en condiciones diferentes, inclusive en general con menor intensidad, pero en concepto es una repetición de lo sucedido antes. Se repite para que tomemos el toro por las astas y podamos superar lo que nuestro ancestro no pudo hacer. Y de esa forma no pasaremos a la generación siguiente el mismo tema, sin resolver, y que tenga que sufrir lo que nosotros podemos evitar. El estudio de la epigenética ha demostrado que se transmiten emociones de abuelos a nietos, incluso traumas, dolores, frustraciones, etc. Y esos son los programas que heredamos y sufrimos sin entender de qué se trata. Ha sucedido que, por ejemplo, una abuela muere ahogada por una alergia.
¿no? Un medicamento que le dio una alergia. Y la nieta padece de ahogos asmáticos. Otro caso se ha visto que una abuela murió en un asalto donde la maniataron y la nieta la van a operar, le atan las manos y se desespera porque se le activa la memoria de ese programa ancestral. Cuando una persona padece un efecto de una enfermedad o síntoma y le preguntamos desde cuándo lo tiene y responde desde siempre, seguramente que viene de antes, de una, dos o más generaciones anteriores. Aunque cueste creer, un alto porcentaje de las cosas que hacemos y las decisiones que tomamos las hemos dirigidos por programas, distintos tipos de programas, aunque adquiridos en nuestro seno familiar cuando éramos pequeños, otros en las panzas de mamá cuando todavía no habíamos nacido. Después están los transgeneracionales de los abuelos, bisabuelos, etc. Otros los obtenemos de las costumbres familiares. Hay muchos programas, muchos. Bueno, les propongo en principio hacer un ejercicio de observarnos más en detalle para detectar qué programas tenemos activos o qué programas se nos activan frente a un estímulo. ¿Qué cosas hacemos automáticamente, sin filtro, y no cuestionamos? ¿Por qué las hacemos? Y si realmente queremos hacer esas cosas. Cuando hacemos este ejercicio, no aparece todo junto. Van apareciendo en nuestra conciencia primero los que más nos duelen y luego, con la práctica, aparecerán los demás. También los juicios que hacemos sobre las personas. Cuando devaluamos a alguien por su condición sexual, por el color de la piel, porque no es de nuestro país, por su manera de ser, por su religión, por su estatus económico, por el trabajo que realiza o por cualquier otra cosa. Y pensamos, ¿eso realmente me cambia algo en la relación que tengo con él o con ella? ¿O lo estoy haciendo porque mamá o papá o en la familia se discrimina a ese tipo de persona? Analicemos si no estamos actuando o pensando según algún programa impuesto. Y por último, no quiero dejar planteado un tema como este y hacer que ustedes individualicen sus propios programas y se queden sin saber qué hacer con ellos, ya que, como dije antes, nos encorsetan, nos sacan la libertad y por ende también la paz. Entonces, les cuento que hay muchas maneras de reconocer y borrar esos programas, en la medida que los vayamos concientizando. Un método muy efectivo que practico es la psicoterapia de un curso de milagros, para ir limpiando todas esas trabas de nuestro inconsciente, a medida que vayan apareciendo, y dejar el campo libre para que aparezca nuestro verdadero ser perfecto e impecable. Otra forma que conozco y estoy empezando a usar es el Sahama, un método que va directo al inconsciente, sin en principio la intervención de la conciencia. Va directo al inconsciente y que aplica conocimientos de la física cuántica, que también es bien efectivo con el mismo propósito, de desbloqueo emocional. Con él borramos y corregimos traumas en forma cuántica, notando inmediatamente sus efectos. Hay muchos métodos más y hay muchas personas que están empezando a ser conscientes de que problemas que han acarreado durante toda su vida y creían sin solución, han encontrado en estas terapias la manera de entender el proceso de su propio inconsciente y cómo ir sanando también los conflictos que ni siquiera le pertenecían y así trascenderlos por el bien de cada uno y también por los que nos siguen. Por nuestros hijos, nuestros nietos, por todos los que nos siguen. Bueno, este es un resumen. Podemos seguir charlando mucho rato de esto, si a ustedes les parece. Pero bueno, he estado pensando que el próximo video va a versar sobre lo que es la meditación. Una meditación que intentamos hacer acá en Occidente, que no tiene nada que ver con la que hacen los orientales, porque el oriental lo lleva incorporado desde que nace y nosotros tenemos que aprenderlo. Bueno, yo lo que voy a hacer en el próximo video es darle algunos tips
y algunas maneras que yo he encontrado para poder meditar. También una manera de ver nuestro inconsciente, nuestros traumas y también ver cómo podemos superarlo. Así que bueno, hasta el próximo video y espero que les sea útil.